días recientes Netflix estrenó la adaptación cinematográfica de la magnífica novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y bueno, por supuesto, para entender un poco más de qué va esta reciente película, le quisiera dar la palabra a nuestro camarada Evelio para que comente sobre la novela de Rulfo. Muy bien. Bueno, no voy a hacer spoiler, adelanto eso. Pero es una novela extraordinaria, publicada en el año 55. Una novela que, bueno, se imprimieron 2000 ejemplares, que el propio Rulfo confesó que tardaron muchísimo en salir. Yo creo que ha sido uno de los clásicos latinoamericanos recientes, de los últimos 60 años, que más tiempo ha tardado en legitimarse en la memoria colectiva, pero bueno, ha llegado, yo creo que con pie firme, porque bueno, a lo largo de todo su devenir como libro ha conquistado a millones de lectores, no solamente en español, sino lectores en otras lenguas, en inglés, francés, alemán, y se ha convertido en un libro que se ha ganado con toda justicia un puesto en la literatura universal contemporánea. ¿Bien? Esta novela va sencillamente, y aquí es donde está la trampa en lo sencillo, en la historia de Juan Preciado, un chico que es un hombre ya, que por un encargo de su madre de cobrarle a su padre, como la novela comienza y dice, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, ¿no? O creo que va por ahí, ¿no? Sí. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía un tal Pedro Páramo. Entonces, bueno, es una transición entre el mundo de los vivos, que representa Juan Preciado. Vine a Comala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, bastante cerca, un tal Pedro Páramo. Un tal Pedro Páramo, exacto. Es el viaje de Juan Preciado a un mundo que es el cruce que se da entre los vivos y los muertos, ¿ya? Un libro que responde plenamente a la concepción religio-filosófica de los mexicanos y que viene de tiempos anteriores a la conquista sobre la muerte. ¿Qué papel desempeña la muerte en nuestro imaginario? Si tal vez todo el vivir no es más que un largo escape de la muerte, ¿no? Esa reflexión sobre qué nos dejaron los demás, qué hicieron los demás en el momento en que les tocó hacer algo trascendental y cómo, yo creo que un punto importante, cómo las acciones de los otros y cómo las acciones nuestras, aunque hayan tenido lugar en un pasado remoto, tienen una repercusión directa en nuestro presente, ¿no? Entonces, ese encuentro de Comala, que es un pueblo fantasma, en el que comienzan a aparecer propiamente espectros con los que este hombre vivo va dialogando y nos habla de los sueños, los anhelos, las esperanzas, la opresión, el ejercicio desmedido del poder por parte de este patriarca siniestro que es Pedro Páramo, que termina siendo como especie de padre de todos los personajes, sí, que es una cosa tenebrosa que se da en la novela y verdaderamente hay una conjunción admirable en cómo el director Rodrigo Prieto, ¿cierto? Sí. Cómo Rodrigo Prieto logra interpretar el meollo, la cuestión central de la obra rulfiana, que pretende intensificar la vida a partir de una exploración filosófica de la muerte basada en preguntas simples. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y una pregunta elemental, ¿cuál es el sentido de este minuto que estamos viviendo? Es decir, ¿cuál es el sentido y la dirección en la cual nos lleva el presente? Entonces, es una novela que la adaptación cinematográfica es una obra de arte. A mí hay algunos pequeños elementos que no me acaban de convencer todavía. Creo que el libro, la adaptación pudo haber aprovechado algún que otro brote de magia que sí está en la novela. Creo que le falta una pequeña sazón de esa magia que solo, por supuesto no podemos comparar una cosa con otra. El formato cinematográfico es una cosa y el formato literario es otro. Y en este sentido, el lenguaje de la novela es lo que se me resiente un poco en la adaptación cinematográfica, pero es donde yo creo que está la mayor magia del libro. En esa seducción de un lenguaje simple, aparentemente sencillo, pero cargado de un simbolismo, cargado de una subjetividad y de una reflexión que, como les digo, tanto para mí la novela como el libro son una reflexión de la vida en el lente inverso, es decir, mirando el fenómeno de la vida como un misterio a través de la muerte visto como otro misterio. Tienes la palabra. Bueno, a ver, con respecto a Pedro Páramo, yo
vamos a hablar sobre todo de la adaptación. Y bueno, ya estábamos hablando de esto antes, de días anteriores, en otras veces que nos En reunimos. comidas y en En reuniones. comidas y en cosas. Y yo realmente pienso que la adaptación es una adaptación brillante. Sí, Sí, a ver, sinceramente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pienso que es una adaptación brillante? Y de esto me acuerdo de Darth Novak, valga que la nombre aquí, porque siempre me regañaba cuando yo calificaba algo de brillante o genial. Pero, ¿por qué lo considero así? Porque uno está muy adaptado a ver cine adaptado de novelas o adaptado de literatura, y cuando se lleva a la pantalla o es muy malo o tiene muchos problemas con los personajes, con las interpretaciones de la historia, con la trama de la historia, con elementos básicos de lo que ocurre en la novela o en el libro que no se llevan a la pantalla. Entonces, lo que me parece muy interesante de Pedro Páramo es que de alguna manera Rodrigo Prieto, él logra, ¿sabes? Como transportar, yo evidentemente el 100% creo que no lo hubiera logrado, pero yo sí creo que por lo menos un buen 90%, sí. un buen 90% del libro lo logró. Y entonces te mete, yo siento como que él logra adentrarte en ese mundo perturbador, disruptivo que es Pedro Páramo, y como que la película lo logra, en cierta medida logra adentrarse, crear la misma sensación, el mismo sentimiento. Lo que sí me parece, quizás lo que estábamos también hablando, es que pudiera haberse repensado un poco y haberse extendido en el tema de quizás hacerle una miniserie, por ejemplo, y quizás haber jugado con ese hecho de tener un poco más de tiempo para adentrarse más en la historia y poner otros elementos. Pero bueno, seguramente Netflix está pensando en Hollywood, está pensando en los Oscars y seguramente quiere ganarse alguno de los premios. Entonces, pensar en una miniserie quizás le hubiera sido muy difícil, pero como adaptación y con el nivel que lo hace y con el nivel de talento que lo hace, y sobre todo con los personajes y la buena construcción que tienen los personajes y la buena interpretación que tienen los personajes, yo realmente pienso que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de sobre todo las grandes ahora multinacionales del entretenimiento. Creo que es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho hasta el momento con respecto a la literatura latinoamericana. Sí, que entender el código latinoamericano no es fácil. No es sencillo. No es complicado porque, por ejemplo, en esta propuesta de Rodrigo Prieto hay una interpretación de la cultura mexicana y de la cultura latinoamericana en sí, y hay una serie de códigos que a lo mejor acá en Europa o en Estados Unidos no pueden entender del todo. Es decir, esta participación que tiene la muerte en el ritual diario de nosotros los vivos, en la interpretación de los silencios. Yo creo que hay unos silencios ahí que los logró muy bien, ¿no? Hay unas escenas de contemplación, hay unas escenas donde palpita una sustancia extraña e indefinible, que es la misma sustancia que está dentro de la novela, que yo creo que hay una palabra para esto: extrañamiento. Logra captar ese extrañamiento a la novela y traspasarlo a un lenguaje cinematográfico con un acierto verdaderamente notable. Se ve que Rodrigo Prieto es un gran lector, en primer lugar, porque bueno, un director de cine que se da a la tarea de interpretar, de hacer una especie de lección de anatomía del Dr. Tulp con una obra literaria, es una disección. Esto es complicado y ese director con su equipo tienen que ser grandes lectores para dar con la clave rulfiana, porque el mundo Rulfo tiene una serie de claves relacionadas con elementos simbólicos, con elementos esotéricos, que no son fáciles de explicar. Lo otro muy interesante es que con lo que jugó Netflix, ya gracias a Dios nos siguen sucediendo las cosas de que cosas escritas en castellano de repente las trasladan al inglés y te aparece, qué sé yo, una rubia, ojos azules, interpretándote a una mexicana. Sí, al menos han respetado los patrones étnicos. Al menos han respetado, sí, al menos eso es bastante interesante. Ya no se ve como tal en el cine que transgredan ese tipo de cosas. Y lo otro que me parece muy interesante es que los actores y actrices que participaron en la película no son extremadamente conocidos. Eso es muy bueno. Ya tú vienes con una mirada desprejuiciada. Yo creo que sobre todo el que tiene un poquito más de presencia internacional, por decirlo de alguna manera, es el que interpreta a Pedro Páramo.
que se apellida Rulfo también. García Rulfo. Que, que valga la aclaración, no tiene relación. Hasta donde sé, no. Hasta donde no tiene relación familiar con el escritor, pero es el único como que tiene un poquito de matiz internacional y ha participado en algunas series y películas que tienen un poco de acercamiento al mundo amplio ya como tal, al mundo del consumo. Pero el hecho de que sean totalmente desconocidos, que tú vayas con una mirada desprejuiciada, de que no tienen un papel tremendo detrás de ellos, que tú los ves en esa otra película, o en esa otra serie. Y hay otra cuestión que yo creo que también es importante resaltar, que cuando se hace buen cine, la literatura en la cual se inspiró ese buen cine gana, ¿sí? Porque ahora se supone que el cine traiga, al menos por curiosidad, a lectores a redescubrir un libro que se editó en 1955. Es un libro que tiene ya casi 70 años, ¿no? Bueno, va a cumplir 70 años ahora en el próximo 2025, ¿no? Entonces, traer la mirada de un lector que anda entretenido, porque vivimos en una sociedad hiperestimulada, tenemos demasiados estímulos, y traer la mirada de un lector hacia un clásico que tiene todavía muchísimas cosas que decirnos, yo creo que va a ser un efecto de rebote involuntario. Podemos decirle un reboom. Sí. Es o para angronizarlo como fue en su momento, porque ahora viene cerquita el día 11, se estrena también 100 años de soledad. Veamos con qué se sale. La peligrosa e indescriptible adaptación de 100 años de soledad, que tú no sabes si va a ser positiva, si va a ser negativa, sobre todo ya cuando tú tienes el precedente de que García Márquez nunca quiso adaptarla. Entonces ahora el hecho de que llegue, entonces vamos a ver, por lo menos Pedro Páramo, yo creo que fue como un buen presagio. Esperemos que como mismo la propia novela fue una inspiración para García Márquez, y que dijo García Márquez que cuando leyó Pedro Páramo se dio cuenta de que estaba dicho prácticamente todo, pero a la vez todo estaba por decir, todo estaba por construirse, y que lo inspiró a su fórmula, su clave poética que encontró en 100 años de soledad. Esperemos que esta consecución de influencias que se dio en el plano real también de algún modo se traspase al plano artístico, y que esta sucesión de dos clásicos latinoamericanos, yo creo que los más ambiciosos de todos los tiempos, tenga ese feliz desenlace que tuvo en la vida real, donde efectivamente a 100 años de soledad, perdón, a Pedro Páramo, en el 55 luego le sucedió una novela extraordinaria como fue 100 años de soledad en el 67, creo que en el 67, si mal no me acuerdo. Entonces una consecución de unos pocos años que han marcado un hito histórico en la literatura hispanoamericana, es importante decirlo, y ojalá y que esa consecución pues tenga un propósito igual de benéfico que fue en su tiempo la aparición de un libro y la subsecuente del otro.